¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa en este programa especial In Situ que estamos llevando a cabo aquí en la Fundación Sebastián, y tengo el honor, el gusto que nos acompañe, el privilegio de conversar con una de las figuras más emblemáticas del arte público en México y el mundo, Sebastián. Bienvenido, escultor. Qué gusto. Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme a tu programa y con tu audiencia. Yo creo que estoy muy contento. Entonces empieza. Así es. Bueno, más de 57 años que a lo largo de tu trayectoria artística has transformado un paisaje urbano en monumentos que se han vuelto íconos en ciudades en América, Europa, Asia y obviamente en nuestro país. Así es de que estamos aquí para celebrar estos casi 60 años de trabajo y trayectoria, y para quienes por primera vez escuchan tu nombre, que creo que van a ser algunos jóvenes, porque los que tenemos ya cierta edad, Sebastián, te hemos acompañado a lo largo de tu trayectoria, pero para quienes por primera vez escuchan y ven tu obra, ahora con las redes sociales, pues podemos poner ya el material. Tienes un trabajo envidiable que hizo inclusive Google Earth, ¿no? Entras a Google Earth y usted le pone Google Earth y le pone esculturas de Sebastián y le van a aparecer todas las esculturas que tiene en el mundo. Entonces, pero para hablar de esta parte, de cómo comenzó tu fascinación por la escultura monumental, maestro, y lo que te llevó a pensar en el espacio urbano, me gustaría comenzar con esta inquietud para plasmar ya tu obra en el espacio urbano. Bienvenido. Bueno, mira, la verdad es que qué gusto estar aquí en tu programa, pero yo empecé con una visión desde niño, con una vocación inquebrantable, muy, muy clara. Desde niño estaba soñando en ser arquitecto, pintor, escultor, un poquito como lo que yo había escuchado del Renacimiento, ¿no? Gracias a mi madre. Y entonces, cuando pensé en escultura, empecé a pensar qué es la escultura y desde dónde aparece la escultura. Y realmente la escultura monumental, la escultura urbana, pues aparece los inicios de la escultura monumental están en las cavernas. Sale el hombre de las cavernas y construye los dólmenes y los menires. ¿Para qué? Para no perderse, para conmemorar o para actos religiosos o simplemente para decorar, ¿no? Pero bien para no perderse en la inmensidad de la selva. Y esto lo empieza a hacer razonar que hay elementos fundamentales única y exclusivamente para hacer íconos, hitos. Para eso no son arquitectura, salen de la arquitectura, eso sí. Y luego viene ya el urbanismo propiamente dicho en la edad, en la época de Roma. Roma sale con una aportación tremenda hacia lo urbano y sigue la conmemoración con los arcos, con las puertas y las columnas, sin tener una función constructiva arquitectónica, sino simplemente conmemorativa e icónica, para no perderse, para ubicarse, para conmemorar, para lo mismo. Es una condición del ser humano. Y cuando yo entendí eso, a través de todas las culturas y hasta nuestros días, siguieron apareciendo estos íconos, brincan, por ejemplo, hasta lo moderno y lo contemporáneo, y aparecen la Torre Eiffel, aparece la pirámide de Pei, aparecen muchas obras. La Torre de Pisa. La Torre de Pisa, bueno, que son símbolos, que son elementos que no son arquitectónicos, pero son íconos de una ciudad, ¿no? Y yo empecé a pensar en eso y quise dedicarme a eso para hacer íconos en las ciudades. Y lo he logrado rotundamente, ¿eh? El haber hecho, por ejemplo, el símbolo de la X de Juárez es increíble porque es un ícono muy poderoso para Ciudad Juárez, pero la Puerta de Chihuahua igual, o el Suru en Cadoma, pues es un ícono, es un símbolo de la ciudad, o el Arco Fénix en Sakai City igual, las Puertas de la Amistad en la isla de Santa Elena es otro ícono, es otro
símbolo. Y así llegamos al caballito, que también es otro ícono. Ahí me quiero detener en el caballito porque es un ícono para el centro de la ciudad. Hay varias obras del maestro aquí en la Ciudad de México, pero particularmente el caballito de la ciudad de Reforma, como le conocemos. En esta parte de estos, el maestro inicia en 1968, estamos hablando de casi 60 años. Si miras hacia atrás, Sebastián, ¿cómo describes la evolución de tu estilo en estas casi 6 décadas? Bueno, mira, yo empiezo en 68 Sí. con una preocupación que siempre fue una preocupación desde la adolescencia. La ciencia y la tecnología aplicada al arte. Y toda mi quehacer escultórico desde el 68 tiene los rasgos y los medios científicos para llegar al fin plástico. ¿De qué manera? Utilizando las matemáticas, la geometría, la rama de las matemáticas de la topología, la geometría euclidiana y la no euclidiana, el tipo de diferentes geometrías, tratando de observarlas, contemplarlas y de modelos más científicos, más geométricos, matemáticos o físicos, tomarlos y transformarlos en modelos escultóricos. Eso realmente ha sido la síntesis de mi trabajo a través de toda la carrera, ¿no? Pero partiendo de esos objetos, han sido como mi patrón ordenador para partir de ahí a tener una formación, un lenguaje para mis esculturas monumentales, ¿no? Ahí es como ha ido esa evolución. Sí. Porque ahorita vamos a hablar también de la parte cuántica, que es lo que te Sí. está ocupando hoy en día. Pero antes de llegar a la parte cuántica, quiero que le describas también, porque estamos aquí en la Fundación del Maestro Sebastián, por Avenida Patriotismo, y en este espacio se alberga una gran cantidad de obras del maestro, pero también de otros artistas. Y le quiero preguntar al maestro, porque de aquí y del taller es donde salen las obras a cualquier parte del mundo. Obras en Egipto, en Japón, en Europa, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, en China, ¿no? Donde también ahorita vamos a hablar de la parte asiática, maestro. Pero la cuestión técnica, ¿qué reto técnico te has enfrentado tú y tu equipo para llevar las obras y obviamente se conviertan en lo que ya son, en este hito? Bueno, lo técnico es entender y tener una vocación ingenieril y arquitectónica y escultórica. El entender la cuestión del diseño industrial para poder ver de qué manera hacer todo posible que quepan en los contenedores que son estándar, que tienen medidas clásicas, y trabajar y modular como diseñador industrial las esculturas y armarlas como si fueran un Lego para poder enviarlas y en todo caso ni siquiera yo estar allá para cuando se armen, porque otra compañía las puede armar perfectamente con los planos y con el sistema. Claro que siempre voy a la supervisión y llevo a mi gente, ¿no? Pero de todas maneras casi siempre las arman en los lugares con mi supervisión. Oye, hablamos de muchas culturas, asiática, la europea, la propia norteamericana o americana. En esta parte, Sebastián, ¿qué papel juega este lenguaje que tiene la escultura urbana con la cohesión social? Mira, el lenguaje en la escultura urbana es fundamental en la cuestión social, porque la escultura urbana está en la calle. Sí. Y no pasa desapercibida, la ven todos, los buenos, los malos, los feos, los ricos, todos, ¿no? Entonces se vuelve absolutamente democrática y tiene otra ventaja, que no tienes que pagar para entrar a verla. La ves y ya, te inspiras. la tomas o la rechazas. Entonces eso es un punto de vista del espectador y del pueblo que muy rápido hace un juicio y te toma o te rechaza. Pero cuando hay una novedad, es muy difícil porque el público no está hecho a la idea de la novedad. Tiene que digerir todo lo que le propones poco a poco. Entonces, cuando ya está digerida, se vuelve propiedad de esas personas, del pueblo, y entonces es cuando empieza a tener la fuerza y el carácter de un ícono para arraigarse en una raíz profunda
de una locación, de una localidad, ¿no? Así es. Poco se habla del trabajo una vez que se concluye. El maestro a lo largo de su historia ha insistido mucho en que la obra quede plasmada en libros. Quiero que también hables de esta parte donde no solamente es la obra, sino que se queda el testimonio, Claro. ¿no? El testimonio es sí. importante porque lo que hacemos con los libros es hacerlos más o menos didácticos en el sentido de que se ve el proceso de cómo se razona, cuál es el lenguaje, cuáles son los elementos para construir la obra, cómo se modula y cómo se va articulando y se va soldando y se va cortando y se va construyendo in situ, en el lugar. Eso aparece en el libro y aparecen los símbolos que contiene la obra. Por ejemplo, el águila bicentenario, pues es un proceso donde aparece un águila mexicana y se va transformando del águila viva a una águila diseñada que se vuelve una escultura abstracta evocando un águila monumental de 40 metros. Y ese es el mensaje del libro, pero en altas y bajas se va marcando el sistema, los calibres, el sistema constructivo, la manera de soldarlo, toda la técnica, y se vuelve didáctico. Entonces puede ser hasta un papel extraordinario para un ingeniero, para un arquitecto, para un escultor. Es un libro que es importante para eso, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a seguir conversando con el maestro, con el escultor Sebastián, aquí en su fundación, en Patriotismo, aquí en el sur de la Ciudad de México, y al regreso pues nos va a seguir compartiendo cómo sus esculturas son puntos de encuentro, son símbolos de identidad y orgullo para México. Y hablando de este orgullo, Sebastián, te voy a invitar a que a nuestro regreso nos adentremos a la Puerta de las Américas, que la tenemos aquí, esta próxima obra que vamos a tener en Baja California, en Tijuana, donde empieza la patria. Con este tema, regresamos.